19:03, bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Hay mucho para hablar. Le mandamos un saludo a Fernanda Chamorro, que se está recuperando, estaba un poco engripada, Fer, así que pronta recuperación para ella. Y hoy, tema súper importante de vuelta, transporte público, una vez más. No hay forma de escaparnos de este tema mientras que no se solucione, porque a nivel ciudadano se siente mucho esta cuestión. Incluso estos Juegos Panamericanos se vieron de alguna manera u otra, no digo empañados, pero sí hubo de vuelta comentarios sobre la necesidad de transporte público de calidad 24 horas en nuestro país, si no es mucho pedir. Así que vamos a hablar de eso en esta tarde-noche y sobre todo cómo está la situación de los transportistas, el gobierno de vuelta que está en el foco, porque desde Cetrapán dice que no están cumpliendo una vez más con los acuerdos que habían pactado. Así que hay mucho para hablar y también le vamos a dar una mirada legislativa al asunto y desde el punto de vista ciudadano, por supuesto, porque ya está con nosotros y justamente ella, parte de lo que son los usuarios del transporte, Marian Vera, ¿digo bien? Marlene Vera, perdón. Gracias por acompañarnos, Marlene, muy amable, y sos parte de OPAMA. Buenas noches, sí, estoy dentro de la agrupación de OPAMA también, apoyando desde un pedacito del Paraguay con todas nuestras problemáticas sobre el transporte público. ¿Y eventualmente usás más de una línea? ¿Tenés conocimiento de qué recorrido más o menos para ubicarnos un poco en tu día a día, digamos? Bueno, mi lucha principal va contra la línea 133, que es la empresa Tecla S.A., línea 2, Luque a Ñemby, y 133 Ñemby Roberto L. Petit, que ese es lo que a mí me movió, ¿verdad? Era por lo que yo usaba constantemente. Y durante todos los años que usé siempre era un problema. ¿Y ahora tienes alternativa al transporte? Sí, realmente yo utilizo otros transportes también, como ser el Lince, línea 26, Lince, línea 52 o 18, para acceder a mi lugar de trabajo. Como tengo diversos trabajos, digamos, en diversos lugares de trabajo, ya que soy docente, entonces me movilizo bastante por diferentes lugares. ¿Y eventualmente moto o...? No es una alternativa personal para mí, siendo que yo como ciudadana puedo acceder a tener realmente un transporte público digno. Y ¿Esa creo es tu que lucha? Esa es mi lucha, desde hace muchos años. Y bueno, esperamos que en algún momento se dé realmente la transformación, que se dé esa reforma del cual tanto se está hablando. Muy bien, vamos a hablar entonces de eso y escucharte también un ratito más, porque está también con nosotros el diputado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Billy Vázquez con nosotros, Adrián Billy Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, diputado? La cosa, bueno, el tema es parlamentario también, ¿verdad? Claramente parlamentario el tema del transporte público. Totalmente. Bueno, tenemos un tratamiento de código que viene por la Cámara Alta, la cual han presentado en estos días. Sí. Ya tuvieron una audiencia pública donde se están hablando de 122 artículos. Que prácticamente, Diego, con mucho respeto, ¿verdad? Y también con mucha pena lo digo, porque creo que ni César Ruiz Díaz, que es representante de un sector de los transportistas, los usuarios, y nosotros, que hace rato estamos con varios proyectos de ley, que lo que buscamos es un poco mejorar de verdad el sistema del transporte público, vemos que este proyecto de ley, primero que es inviable, segundo, no hay los 300 millones de dólares, no existe esa plata, y tercero, no va a cambiar en nada con este proyecto de reforma que ellos presentan. Por eso nosotros, desde mi bancada, la bancada del Partido Liberal, hemos presentado un proyecto de ley que de forma sencilla buscamos un poco transferir el subsidio directamente al usuario, no al transportista, que las tarjetas sean nominales, o sea, que las tarjetas estén en manos del Viceministerio de Transporte y no en manos privadas. Hay que estatizar eso. Paraguay es el único país que tiene su tarjeta de transporte público en manos privadas. Y hoy los empresarios del transporte público cobran a través de los informes que envía una empresa privada. O sea, es inconcebible eso. Totalmente. No puede seguir esto de esa manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el subsidio pase al usuario. Tengo entendido que los empresarios están de acuerdo con eso, que las tarjetas sean estatizadas, que sean del Estado, y que el subsidio también, acá Marlene y todos los usuarios del transporte público los puedan usar en plataformas de transporte digital. Entonces va a haber una competencia y César Ruiz Díaz va a tener que modernizar su sistema de transporte público. O si no, ya no va a tener clientes. Para que la gente entienda,
El subsidio vos vas a poder utilizarlo también en plataformas de transporte privado como Bolt, Uber, Move. Entonces, para traslados cortos te va a servir y va a ser muy útil. Y eso va a ser posible también de que no dependas exclusivamente del transporte público. ¿Cuánto es el subsidio hoy por pasaje más o menos? ¿Qué monto? 2.000 guaraníes. Y esos 2.000 vos podrías usarlo, digamos, esos 2.000 guaraníes vos en Uber, por decirlo. Podés utilizarlo en Uber, en Motobol, ¿verdad? Que es mucho más barato, mucho más rápido. Entonces ya no estás esperando el colectivo, el bus, directamente te traslada de la forma más rápida. O sea, lo que queremos es innovar. Eso, Diego, hace años lo venimos diciendo desde el primer día dentro del Congreso. Bueno, lastimosamente este gobierno no escucha nuestras palabras desde la oposición, ¿verdad? No obstante, nos apena que hayan realmente presentado 122 artículos que no van a servir. ¿No le tenés fe a ese proyecto? No, primero porque es inviable, no existe esa plata. ¿De dónde va a salir los 300 millones de dólares? Segundo, el sistema va a seguir así como está hoy. O sea, las tarjetas van a seguir en manos privadas. O sea, no va a tener el control el Estado paraguayo del subsidio. Ni tampoco de cuánto es el billetaje que se está haciendo por día. O sea, yo sinceramente no le tengo fe a esta reforma. De entrada, hola César, buenas noches, antes que nada. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos. Yo tenía otra pregunta, pero creo que es interesante lo que ya dijeron ellos, como para empezar a que hagas tu descargo también, si vale la expresión. Evidentemente que sí, el transporte público necesita de un gran giro. Seríamos necios al no reconocer de que necesitamos un giro. Pero también vale la pena recordar que el servicio del transporte público en la República del Paraguay es una consecuencia de las decisiones de la autoridad de aplicación. Es la autoridad de aplicación la que dice cuántos buses tenés que tener, por qué calles vas a circular, te fija el precio del pasaje, te dice que te va a pagar un subsidio y determina cuándo te lo paga. Es decir, el empresario gana la concesión, sale a operar bajo las reglas dictadas por el viceministerio. La señora bien lo dijo, cansada de las chatarras. Pero ¿sabían ustedes que es el Viceministerio de Transporte el que fija en la estructura tarifaria que los ómnibus pueden tener hasta 20 años? ¿Sabían ustedes que en la estructura tarifaria no existe un coeficiente para la renovación de la flota? Entonces, ese tipo de reglas condenan a la gente a viajar en más de lo mismo. O sea, perdón, si hoy hay un vehículo de 19 años, por decirlo, ¿se ajusta a la norma? Totalmente, por permisividad de la autoridad de aplicación. Y la pregunta es, ¿por qué no lo ajustaron a 15 años o tal vez a 10? De modo que cuando el bus tenga 10 años, se dé de baja y se compre bus 0 kilómetros. ¿Pero ustedes le iban a saltar ahí o no? No, porque impacta en la estructura tarifaria por un proceso de depreciación. Y la tarifa va a tener que subir. Y si no sube la tarifa, lo que se dispara es el subsidio. Esa es la verdad que va a saltar más temprano que tarde cuando se analice la estructura tarifaria con la contratación que hizo el gobierno o parcería con la Asociación Nacional de Transporte Público. ¿Vos podés desglosarnos el costo del pasaje? No, es muy amplio, porque acá el costo del pasaje se determina con los costos fijos, costos variables y remuneración empresarial. Se deben de cargar todos, absolutamente todos los costos. Eso se lleva al kilometraje y luego se divide por la cantidad de pasajeros transportados. De modo que el resultado final es lo que cuesta mover un pasajero. ¿Y cuánto ganan ustedes por un pasajero aproximadamente? Depende de lo que el Banco Central del Paraguay informe como rentabilidad de los certificados de depósito de ahorro a un año, que varían del 7.2, 7.5%. ¿Y eso cuánto sería el número más o menos? Para tener una idea nomás de cuánto pueden ganar por un pasaje, digamos. Y el 7.2% es lo que está establecido. Ajá. Eso. Siempre y cuando se respeten todos los costos que deben de tener. Esos costos hoy no están reconocidos en un 100%. ¿Sabías, por ejemplo, que una empresa de transporte en su estructura de costos dice que tiene que pagar 1.200.000 guaraníes de luz? Imposible. Pagarás eso en tu casa tal vez. Dice que el teléfono tenés que pagar 290.000 por mes. No existe. No existe el coeficiente que determine que puedo contratar un gerente y si lo hago le tengo que pagar un sueldo mínimo. ¿Qué gerente me va a trabajar por sueldo mínimo? No existe un coeficiente que me determine a mí la contratación de una auditoría. La DENIT me exige una auditoría por el volumen de dinero que se mueve.
pero no está contemplado en la estructura. Entonces, todo ese dinero que se recauda es repartido en esos salarios, por eso la rentabilidad no alcanza. Y condenan a vivir a 300.000 personas en estas condiciones diarias. O sea, que coincidimos que está mal. O sea, no, Pero no hay- totalmente, pero no hay- totalmente. Totalmente. Pero como consecuencia del diseño. Si un operador se equivoca, falla, su empresa no funciona, puede ser problema del operador. Pero cuando todos los operadores y todo el sistema falla, es un problema de diseño. Y no hay confianza en esta, ya lo de Billy fue claro, en este proyecto de ley, en el nuevo proyecto de ley. Y el proyecto de ley es muy ambicioso. Yo me animé a catalogarlo como, en vez de proyecto, como un modelo de negocios con talón de Aquiles. Porque no tiene fuente de financiación. No tiene. Lo que se ensaya como fuente de financiación es lo que escuchamos ayer en la audiencia pública, donde nos dicen de que el mismo dinero que hoy se está circulando en el sistema va a ir a un fideicomiso. No cierra. Y no existe un presupuesto nuevo para el año 2026 para el transporte público. Dicho de otra manera, con el mismo dinero que hoy está, se va a pretender transformar un sistema. Y eso no es así. Porque es súper ambicioso, ¿verdad? Incluye vehículos nuevos, incluye vehículos que administraría el Estado. Yo tampoco sé si es muy claro eso, cómo funcionaría, ¿verdad? La ministra mencionaba ayer, la ministra de Obras Públicas mencionaba ayer que ella pretende financiar la nueva reforma con el dinero que paga el que se va a animar o el pasajero que se va a animar a dejar su vehículo en su casa y a venir a usar la nueva cara del sistema. Pero eso es muy ilógico, es utópico, no sé cómo ella piensa eso, porque las personas no van a dejar, los que ya dejaron la incomodidad del transporte público por la decadencia y volver otra vez a ello, no, yo lo veo inviable y la fuente de financiación es muy importante. Y con el pasaje que pagamos los pasajeros, yo creo que es inviable la forma en la que ella quiere pagar ese proyecto. Pero ojo, en la discusión para el 2026 el presupuesto no se va a incluir un rubro para esto que es revolucionario si se hace realmente, como está planteado. ¿Y de dónde van a sacar? Y definitivamente que si no aparece en el PNG, obviamente que no se va a hacer nada, va a quedar otra vez en el OPAREI como todos estos 40 años. Y no satisfizo la explicación de eso que estabas diciendo vos. Pero de ninguna manera. De que van a usar el dinero que... Pero no satisface, porque no cierra. Ese dinero que recaudan lo tienen que devolver al empresario que es el que hizo el transporte. Claro. Y después le tienen que pagar el subsidio. Es decir, con esta misma cantidad de dinero se pretende hacer eso. Eso es una utopía. Pero hay un elemento fundamental que avala la inviabilidad de este proyecto. Es el famoso copiar-pegar. Este modelo es copiado de Chile. Y nosotros tuvimos la visita de la ministra del Transporte de Chile, la abogada Paola Tapia, que nos explicó todo este proceso de cómo funciona, que Chile lo implementó y que hoy se está retrocediendo por los altos costos que representó para el Estado. Y la última pregunta que le hicimos fue, ¿cuánto costaba el pasaje con este modelo? Nos dijo 18.000 guaraníes. Nos caímos de espalda y se acabó la reunión. ¿Cómo vamos a decirle a nuestro pueblo que tiene que pagar 18.000 guaraníes? Es imposible. Tenemos que pisar tierra. Tenemos que dejar de mentir. Diego, yo creo que nosotros tenemos que hacer cosas sencillas, prácticas que van a de verdad innovar y cambiar la crítica situación que hoy estamos viviendo. 600.000 paraguayos del área metropolitana están utilizando todavía el transporte público todos los días. Entran y salen de Asunción, van y vienen por el departamento central. Creo que tenemos que hacer que las tarjetas sean nominales, porque es un punto en donde vamos a controlar la corrupción del uso del subsidio del transporte público. Eso es muy importante. En segundo lugar... ¿Por qué te parece que va a solucionar eso, Billy? Y porque hoy estamos pagando el subsidio gracias a por la información que te dan las empresas privadas. Yo no sé qué información me dan, ya hay más, que
¿quiénes son los dueños de Yajaimá? Y acá César Ruiz Díaz es el dueño. O sea, él es el dueño de la tarjeta y él es el dueño también del transporte público. Entonces tenemos que cambiar, eso es imposible. Al mismo tiempo, el subsidio tiene que pasar al usuario. El usuario se tiene que empoderar del subsidio del transporte público y el subsidio Marlene puede elegir en qué sistema, en el transporte público viaja o en plataforma de transporte digital. Eso va a crear competencia. Y el usuario no va a tener dependencia de César Ruiz Díaz o de otros transportistas. Pero tiene razón, yo le doy la derecha a César, tiene razón. ¿Quiénes son los que están fallando? Y la gente del gobierno, los gobiernos monocromáticos de más de 80 años que miraron y siguen mirando a los empresarios, a la gente de la élite y no al usuario del transporte público, que es acá Marlene, que representa al usuario del transporte público. Eso es lo que está pasando. ¿Desde cuándo vos escuchaste que te van a comprar para tu traje, para tu notebook, para tu teléfono, para que vengas a hacer periodismo aquí en el C9N? O sea, eso no existe. O sea, lo que hoy están tratando de hacer es algo inviable, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo único que van a hacer es repetir un modelo que ya se hizo. En la época de Guasmosi, le habían comprado colectivos 0 km a los empresarios del transporte público. Dejaron una deuda de 80 millones de dólares al Banco Nacional. Pero no es el mismo modelo este, ¿eh? Es igual, es prácticamente igual. Palabras menos, palabras más, es similar, sí. Porque en teoría no entregan la propiedad de los colectivos a los empresarios, ¿no? ¿Así está diseñado o no? Son 3 licitaciones fragmentadas, en donde la primera licitación es para el Estado, que puede poner la flota, o tal vez un privado que quiere ofertar la flota. La segunda licitación es donde el Estado puede poner la propiedad de terminales o paradas, o un privado puede ofrecerla. Y la tercera licitación es el empresario del transporte, que va a operar y mantener esos buses. Y es ahí donde nosotros decimos, guarda, ¿cómo yo voy a entrar a operar si a mí me imponen una marca que yo no conozco? Porque si el Estado lo va a comprar, el Estado lo compra por precio y me puede comprar cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Hoy tenemos los buses eléctricos que llegaron de Taiwán. Están en un proceso de licitación. ¿Y sabías vos que en uno de los ítems de la licitación, por recomendación de fábrica, dice de que si hay una lluvia y el raudal está en 250 milímetros, el servicio debe parar? Es decir, que si nosotros... Y te vuelvo a repetir, 250 milímetros, recomendación de fábrica. Y acá tenemos raudales que arrastran autos, que se han cobrado vidas. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Hay una calle que... Bueno, yo de lo que puedo agregar, 2 puntos, lo que así voy a repetir. Fideicomiso, por ejemplo, yo pienso, vamos a crear eso, se va a crear ese espacio, ¿verdad? Ese lugar. Tiene que haber una persona que va a estar encargada y unas personas encargadas de eso, que va a generar otra vez un gasto extra. ¿Qué va a pasar más adelante? Tarde o temprano se va a convertir en el sector de cargo de confianza político nuevamente. Y a eso me gustaría que no se llegue, ¿verdad? Porque si no, vamos a hacer otra vez las mismas lacras de siempre. Vamos a estar en lo mismo. Para mí es muy vidrioso el tema del fideicomiso. Personalmente pienso así. Ahora, otro punto. Mencionaba él lo de la fábrica. Los colectivos eléctricos van a salir supuestamente con los próximos itinerarios de búho. Y hay una realidad que ellos, Ministerio de Obras Públicas no se toma tampoco la bandera de arreglar las calles, las horrendas calles que tenemos, pero por todas partes. Baches, cráter, por todas partes. No hay ciudad que se exima de eso. Las paradas horrendas, sucias, enfrente del hospital de clínicas. 3 paradas hay ahí, las 3 son horrendas. Y enfrente de la cuartier Las Marías. Ahí te doy para muestra un botón nomás. Y alrededor de todo, Fernando de la Mora, horrible. Ahí mismo acababa yo de ver un video de una chica bajando en el calle Última, que se enredó todo el pie con una cosa ahí. Enseguida va a pasar el video de vuelta, ahí a la espalda. Todos los días, basural. Es decir, nuestro gobierno no trabaja en sinergia con ninguno de sus ministerios. Entonces, a partir de ahí, porque el señor, por ejemplo, Lesme, dueño de la línea 2, en su momento me dijo, no puedo trabajar
porque se rompe mi elástico, se rompe mi disco. Lo que le pasa al ciudadano también. Me tiró, sí, porque tuve oportunidad de conversar con él en alguna ocasión. Y yo le pregunté por qué tanto desastre en sus buses, ¿verdad? Que si tengo suerte, tenés 7 o 5 que trabajan por día, ¿verdad? Y los domingos, 1 o 2. Y es calamitoso con decirte que esta tarde mi hija viajaba hace una cuestión de minutos y me dice, mamá, me quedé en Guarajú porque se acabó el combustible del colectivo. Y me voy a ir caminando hasta mi casa. Y todo Víctor Curiel, la calle no tiene vereda por donde caminar, oscuro. Entonces ahí va muchas cosas, todo es un círculo. Y me dice este señor, no puedo tener colectivos último modelo, no puedo tenerlo de lo más lindo porque las calles son horribles. Y bueno, en su momento él fue intendente de la ciudad de Ñemby, no hizo gran cosa, digamos. Claro, y hay una duda y entonces son cosas, son circulares. Toda esta situación que vivimos van, porque es para el tema de la tarifa, el señor está comentando de que tienen muchísimas cosas del artefacto del bus que tienen que tener en cuenta por el gastado, el uso, las cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se desgasta peor con un feroz cráter que vos estás viendo cada 2. Y el tema del subsidio al pasajero, ¿qué opinás? Bueno, creo personalmente que no. Muy nominal quizás, pero que no me venga el Partido Colorado así como les hace votar a la gente que ya murió, que me ensoquete 20 tarjetas de personas que ya fallecieron. Si bien es cierto que estudiantes, personas discapacitadas y sus acompañantes son los que deberían de tener el pasaje libre o medio, las personas de tercera edad y los indígenas también, porque son una tarea pendiente también en este gobierno. Estamos en todos lados pidiendo por favor que se les pague, que se les dé un 10.000 para que puedan subirse. Choferes que no les tienen paciencia. Entonces, no digo que sea inviable ni algo que no pueda hacer, pero creo que es una posibilidad también de crear otras formas de corrupción. Tenemos que hacer una pausa, les pido un segundito porque quiero seguir hablando de esto. A ver, César había hablado justamente en algún momento, yo le escuché decir también lo del subsidio al pasajero. O sea que es un tema que vamos a seguir hablando. Y este otro proyecto, porque parece que nadie cree en este otro proyecto. Cuando nos alegramos, cuando nos enterábamos que iba a haber un proyecto de ley para revolucionar el transporte público, por fin. Pero después nos empezamos a enterar, no hay luego plata para esto, no hay plata para lo otro, y de vuelta a las dudas. Así que seguimos charlando en un segundito después de la pausa. 19:33, hablamos de transporte público y gracias a todos por estar acá con nosotros. La verdad que es muy interesante el tema. Quería escuchar, César, el tema del subsidio. Para ustedes, ¿cómo debería ser? O sea, el subsidio tiene que ser al pasajero, tiene que ser al empresario, no tiene que haber subsidio. ¿Cuál es el punto, si podemos decir un punto único como empresarios? El subsidio es una decisión política, no empresarial. Cuando se decide el subsidio, el empresario no tiene voz, voto y mucho menos participación. Es más, es conminado a firmar un contrato que se llama contrato de adhesión, donde le dice vas a cobrar un subsidio. Pero que finalmente hoy es el que hace daño al sistema del transporte. ¿Por qué? Porque no existe capacidad de pago. Peor aún, porque está dentro de un presupuesto. Es decir, que el dinero ya está y alguien está fallando en apretar el botón para generar la transferencia. O sea, ¿hay algún responsable o irresponsable? Ese subsidio nació para beneficio del pasajero. ¿Por qué? Porque el pasaje es un número, 1000, hablemos hipotéticamente. 500 paga el pasajero y 500 es lo que paga el subsidio. Entonces, si retiras el subsidio, el pasajero termina pagando el 100%. Pero fue creado para el pasajero, no para el empresario del transporte. Entonces, este subsidio hoy está mal focalizado. ¿Por qué Ciudad del Este, Encarnación, Caguazú, Coronel Oviedo no tienen subsidios, solamente los de Asunción y área metropolitana? Hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Está mal enfocado, mal focalizado y se tiene que repensar, se tiene que reconstruir. ¿Y ustedes repensaron? ¿Hay un modelo que ustedes dirían este es el ideal? Hay un modelo que se puede emular, que es el que está hoy en la Argentina, en donde el presidente Milei retira el subsidio y empieza con un proceso registral
donde se determina cuántos salarios mínimos tiene que tener para poder acceder al subsidio y se va registrando, se crea una gran base de datos y en base a eso se va otorgando en la tarjeta. O sea, no el subsidio para todo el mundo, sino para quien... Para quien lo merece y lo necesita. Para quien más necesita. Para el que necesita. Es viable en términos prácticos hacer algo Totalmente. así. Pero claro que sí. Totalmente. Si me permitís, Diego. Y por favor. En el proyecto de ley que tenemos en diputados, que presentamos desde la oposición, le estamos diciendo al gobierno, y aquí no me va a dejar mentir César, porque él participó en varias mesas técnicas, audiencias públicas que hicimos en la Comisión de Legislación, proponemos nosotros que el subsidio no sea para todos los paraguayos. O sea, el subsidio tiene que ir para la gente que más necesita. Y esa gente que más necesita tienen que ser los paraguayos que vivimos a lo largo y ancho de la República del Paraguay, no solamente para Central y área metropolitana, porque estamos creando ciudadanos de primera y segunda clase. Si nosotros aplicamos este proyecto de ley que tenemos desde la oposición, vos, por ejemplo, o yo que soy diputado, no voy a tener acceso a una tarjeta con subsidio, pero sí Juan Pueblo, que apenas alcanza o ni alcanza el salario mínimo, él sí va a tener esa posibilidad. Por eso que es importante que este gobierno alguna vez escuche las propuestas de la oposición. Nosotros queremos ayudarle a Santiago Peña para que el gobierno pueda mejorar el sistema de transporte público, que Marlene, que Juan, que María mejoren su calidad de vida. Hoy mucha gente, según estudios, tienen problemas psicológicos porque se pasa la vida viajando en un bus chatarra o en un bus sardina. Esa es la realidad. Yo soy de la ciudad de Guarambaré. De Guarambaré llegar a Asunción en horario pico es prácticamente 2 horas y media. 2 horas y media para llegar a Asunción y 2 horas y media para irme a mi casa. Prácticamente 5 horas del día estoy pasando en el colectivo los automovilistas apretado. También pasan, ¿verdad? Los automovilistas también sienten la... Y uno llega a su casa o a su trabajo y, bueno, lastimosamente uno no rinde porque vive estresado todo el tiempo. Por eso que es importante que este gobierno escuche a la oposición y se deje de la tecnocracia, de la gente chuchi que hoy este gobierno está rodeado y, bueno, aquí ya te dijo César Ruiz, es inviable. Ni los empresarios, ni la oposición, ni tampoco los usuarios del transporte público coinciden de que esta reforma de verdad va a servir para solucionar el pésimo servicio del transporte Marlene, público. para vos, ¿cuáles son las urgencias que tendría que establecer? Las urgencias que no necesitamos ni de las reformas vía legislación, los carriles específicos para buses, que a la larga también va a servir para las ambulancias en caso de urgencia, porque eso es un problema hoy por hoy. También el tema de las... La Chaco no se cumple, ¿verdad? La Traschaco no se cumple, también he visto zona de la UNA, Mariscal Estigarribia, tampoco, no se cumple. Y eso que está cerca de la caminera, no se cumple. Y no hay un fiscalizador del viceministerio que está pendiente de eso para ver si la gente cumple, ¿verdad? Y obviamente que una vez que toque el bolsillo, al paraguayo le duele, ahí va a empezar a formarse. Cruzamos fronteras y ahí todo el mundo obedece las reglas de tránsito. Pero acá somos perfectos simios, lastimosamente. Y también señalaste eso que también me parece interesante para hablarlo con las municipalidades y las gobernaciones. Sí, el tema de vereda parada. Sí, las municipalidades tienen luego un... no sé cómo diría, aplazadísimo, pero con bajísimas notas luego en tema de lo que es vereda, mantención de lo que es la zona de las calzadas de las rutas de todas, lleno de arena, restos de basura, cada lluvia. Manuel Ortiz Guerrero es deplorable. Abelino Martínez, que por suerte ayer vi que ya salió la licitación, esperemos que eso no tarde tanto en cumplirse, Amén. en hacerse y que llegue realmente a su fin, que no sea un metrobús fantasma más. Hay de vuelta incumplimientos, ¿cierto, César, del pago del subsidio? Sí. Pues hace poco estuvimos hablando de... Hay incumplimientos desde hace un año. La mayor preocupación que nosotros tenemos en este proyecto de reforma que le llaman es de que la autoridad de aplicación del transporte público es el Viceministerio de Transporte. Hasta hoy o a hoy ha demostrado una debilidad institucional preocupante porque no puede gestionar el subsidio, no puede sostener un carril exclusivo y ni siquiera en el proyecto de reforma habla
para solucionar lo que acaba de decir el diputado. Tarda 5 horas. ¿Cómo yo soluciono esas 5 horas? Generando carriles exclusivos. Pero en el proyecto de ley no se habla de eso. No se hace eso. ¿Por qué ya no empezaron a hacer en Eusebio Ayala? ¿Por qué no controlaron lo de la Transchaco? Entonces, esa debilidad institucional a nosotros nos hace dudar de que va a tener capacidad de manejar un proyecto de 300 millones de dólares. Y eso es preocupante. Más aún teniendo en cuenta de que este proyecto no es aplicable de manera inmediata. Esto va a tardar 5 años. Vamos a suponer que, porque tienen los votos necesarios, pasa como por un tubo por el Congreso. Esta ley se aprueba el 3 de septiembre. Así bueno. es. Anota la fecha. Perfecto. Y que yo el 1 de enero o marzo de 2026, ¿qué cambio voy a notar en el transporte público? Ninguno. Ninguno, capaz empeorando. Yo no Ninguno. veo por qué tanto apuro. ¿Sabes por qué puede empeorar? Porque nadie tuvo en cuenta, ni en el proyecto de ley está, qué hacemos en el proceso de transición de un sistema un plan de que está gestión. degradado y que se sigue degradando. Se va a continuar No tiene degradando. nada bueno ese proyecto. Tiene sus cosas atractivas, tiene elementos muy buenos, pero de alto costo, de alto impacto. Inviable. Y todos los costos terminan reflejados en lo que es la estructura tarifaria, porque de ahí es donde se saca. El dinero sale de lo que paga la señora al pagar su pasaje, o lo que pagas vos, o lo que pago yo. De ahí sale todo el dinero para los costos fijos, para los costos variables y para el análisis de la remuneración que tiene que tener el ¿Leíste el empresario. acuerdo, César? Porque el ministro de Economía dijo que no leíste o que no entendiste lo que firmó. Yo lo leí y lo invité a que él lo interprete. Pero acá ya no importa lo que digo yo o lo que diga el señor ministro de Economía. Acá lo que importa es lo que está escrito en ese punto 2 del acuerdo. Las palabras las lleva el viento, más lo escrito es documento. Aforismo muy importante para tomar conciencia sobre lo que el viceministro firmó en representación del gobierno como compromiso de pago y no pudo honrar. Para cerrar, nomás porque hay poco tiempo, para vos como representante del empresariado del transporte, ¿cuál es la principal deuda con la gente, como Marlene, el trabajador, la gente que usa el transporte público? Dignificar el viajar cotidiano que tiene. Pero usted- Nosotros tenemos ¿Pero que... ustedes quieren en serio eso? ¿Es Pero- meta de ustedes o, ¿Sabes qué o pasa? solo la ganancia? Nosotros podemos hoy brindar el servicio con los buses que tienen 20 años, porque eso es lo que nos dicen. Pero si nos dicen, queremos ómnibus 0 kilómetros, los vamos a comprar, pero tienen que meter en la tarifa. ¿Qué es lo que pasa? Ellos siguen sosteniendo vehículos de 20 años, porque con eso la tarifa es más baja. Entonces no hay una eclosión social en contra de ellos. Y yo como usuaria estoy todos los días pidiendo que saquen esas chatarras. Sin embargo, te dicen que es lo único que hay para pagar. Gracias. Billy, una última frase. Sí, que el gobierno nacional escucha a la oposición. Nosotros tenemos redactado en diputados proyectos de ley sencillos que van a innovar el sistema de transporte público del área metropolitana. Esta reforma es inviable. ¿De dónde van a sacar los 300 millones de dólares? Que, bueno, ojalá que esté viendo el presidente de la República, el ministro de Economía, se dé cuenta que la oposición, los usuarios del transporte público y los empresarios no están de acuerdo con esta reforma que han presentado. ¿Tiene fecha de aprobación, decías? El 3 de septiembre. ¿Podría Vamos a anotar. hacerle una última Tiene pregunta tratamiento del código. al señor? Cortita. Señor Ruiz Díaz, Sí. si usted dice vamos al paro y yo como usuaria, nosotros como pasajeros, queremos nosotros hacer el paro, Y vamos juntos. ¿nos vamos juntos contra el gobierno o le hago más daño yo al gobierno o a los transportistas? Este gobierno se hace daño por sí solo al perjudicar a 300.000 personas que viajan en transporte público. ¿Y por qué le digo? Porque son 300.000 votos a los cuales el gobierno lo hubiese tenido en cuenta. Dignificarle su viajar cotidiano para que el día de mañana diga, sí, se han preocupado por nosotros, nos pusieron buses nuevos. Pero hoy lo sigue condenando a viajar en buses de 20 años. Gracias a los tres, se nos acabó el tiempo, muy amable. Hacemos nosotros una pausa última y ya volvemos. 19:55 nos estamos yendo nosotros ya en instantes. La información está empatando Cerro Porteño 0-0, correcto, ¿verdad? Así están las cosas.
Muy bien, empate en la olla por de pronto. Nosotros nos vamos, pero queremos irnos con esto. Tema del momento ha sido del día, sin lugar a dudas, el cierre de una cadena de supermercados de nuestro país. Más de 260 locales cerrados por decisión de Dinavisa. Y tenemos los comentarios, hablaron los propietarios y otras reacciones de esta empresa que ya pidió hoy que sea reverificada para su reapertura. Se notifica como un cierre indefinido, cosa que nos preocupa mucho, ¿verdad? Nosotros somos una familia de 5.300 colaboradores dentro de la empresa. La empresa es, solo para tener un contexto y dimensionar un poquito la situación, antes que nada la empresa reconoce y se hace responsable de esos 5 productos que fueron detectados con anomalías en la intervención de 12 locales. Pero para ponernos en un contexto, VIE es una cadena que mueve más de 450.000 productos por día. Todos los días tenemos un movimiento, una rotación, una demanda por parte de nuestros clientes de más de 450.000 productos. Se intervinieron 12 tiendas donde 5 productos fueron encontrados con anomalía, principalmente por vencidos y otros motivos, donde esos productos nos preocupan. Desde la medianoche de anoche las tiendas están cerradas, clausuradas, donde estamos haciendo una supervisión para que esos 5 productos se conviertan en 0, de igual manera que lo trabajamos en el día a día, ¿verdad? Por el momento la cadena se encuentra cerrada, no está operando de forma comercial al público. Estamos trabajando para monitorear, supervisar de que no haya ningún producto con ningún tipo de anomalía, y la intención es que en el transcurso del día, una vez habiendo hecho todas las verificaciones pertinentes, podamos comunicarnos con la Dinavisa, con la SEDECO, para intentar hacer una nueva revisión y rehabilitar las tiendas, ¿verdad? Nosotros, sobre todas las cosas, queremos comunicar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, que VIE es una cadena segura, VIE es una cadena que opera con todas las normativas que rigen bajo la ley, bajo las normativas. Es una cadena que pueden tener nuestros consumidores la certeza que están siendo cuidadas con todos los puntos que comprenden los puntos bajo la ley de control. Esto que aconteció ayer, donde se ha descubierto venta de productos vencidos en farmacias y especialmente en esta cadena de mini o supermercado, no sé cuál es la clasificación comercial de la misma. Creo que amerita que nuestra comisión no solamente se limite a investigar los abusos, reitero, de las telefónicas y proveedoras de internet, ¿verdad? Sino que también abramos un capítulo para recibir denuncias también que se dan en el mundo comercial, ¿verdad? Y que afectan y que ponen en riesgo no solo la salud de los consumidores, sino que afectan sus economías, porque como los mecanismos de reclamos no dan una rápida solución, uno finalmente termina desechando lo que compra y tiene que volver a comprar esa mercadería, ese insumo, ese artículo, ¿verdad? Y me parece a mí que esta conexión que estamos generando con mucha intensidad con la ciudadanía, ¿verdad? Es un andarivel que no lo tenemos que nunca más dejar sin abonar, presidente. Es decir, que la medida fue desproporcionada, pone en riesgo el trabajo de más de 3.000 empleados jóvenes. ¿Y por qué digo que es desproporcionada? Yo no voy a entrar en lo jurídico, voy a entrar puntualmente en lo que debe ser. Si se está auditando a 3 o 4 locales, entonces que sancionen a esos locales con el proceso debido y no con esta actitud que se extralimitaron en cerrar la cadena comercial y dejando afectados a tanta cantidad de gente que trabaja honestamente y la mayoría jóvenes, ¿verdad?